significa, en qué contextos está y qué aplicaciones podemos tener para nuestra vida según lo que nos va a enseñar hoy la palabra del Señor. Entonces quiero que me acompañen en una oración para comenzar el día de hoy. Amado Padre, infinitas gracias te damos, Dios, por este nuevo día que nos regala, Señor, para como iglesia tuya hoy venir y reunirnos aquí, Señor, en este sitio. Te pedimos, Señor, que nos guíes y nos guardes en todo lo que hacemos, que sea agradable a ti, que los temas que vamos a ver el día de hoy, Señor, nos edifiquen y nos guíen conforme a tu voluntad, para así guiar nuestras vidas, Señor, para así corregir y agradecer, Señor, lo que en bien hemos hecho mirando tu camino. Te pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo que nos guíes y nos guarde en esta mañana. Amén. Amén. Bueno, entonces como les decía, vamos a comenzar con la palabra discernimiento. Algo muy importante que debe tener el Hijo de Dios, el nacido de nuevo, en todo lo que tiene que ver con el entendimiento de la palabra, vivirla, estudiarla y hablarla. Entonces, para entender qué es el discernimiento, tenemos que saber qué significa. Y el discernimiento es el juicio por medio del cual percibimos y aclaramos la diferencia que existe entre varias cosas. Es la capacidad de distinción entre lo correcto y lo incorrecto. La palabra hebrea con que se traduce discernimiento está relacionada con la palabra traducida entendimiento. Y esto solo viene por el conocimiento de lo que Dios nos manda. Entonces, discernimiento tiene que ver con todo lo que conocemos conforme a los mandamientos de Dios para guiar nuestras vidas. El discernimiento nos aclara qué camino debemos coger o qué decisión debemos tomar. Es muy importante primero entender qué es el discernimiento para poderlo aplicar. La falta de discernimiento siempre será la caída más segura para el que dice ser y no lo es. Primeramente para el Hijo de Dios, para el nacido de nuevo. El que no tiene discernimiento está manifestando su inmadurez a la toma de decisiones. Y el gentil no tiene discernimiento porque no puede entender qué es lo bueno para Dios, lo malo para Dios, sino simplemente es guiado por las cosas del mundo, y en el mundo todo es bueno, nada está mal, todo lo merezco y todo lo puedo hacer. En el cristiano, la falta de discernimiento solo hace notar su falta de madurez conforme a lo que conoce de los mandamientos de Dios en la Escritura. Debemos entender que la Biblia para el mundo son historias, fábulas y fantasía, pero para nosotros los creyentes es doctrina. Aunque hay unos relatos específicos en la Escritura, todos esos relatos, esas historias para nosotros son doctrina, porque ella nos lleva a discernir entre lo bueno y lo malo y cómo debemos caminar frente al Señor. Es doctrina eficaz, verdadera y pura para guiar nuestras vidas. Entendamos hoy, hermanos, y grabémoslo en nuestro corazón y en nuestra mente. Es doctrina para estar listos en todo lo que acontece en nuestras vidas diariamente, para poder caminar conforme a los mandamientos del Señor. Y vamos a estar en un texto principalmente, y es, si quieren estar ahí todos, Primera de Tesalonicenses 5, 21 y 22. Y vamos a dejar, todos vamos a estar ahí en ese versículo, pero vamos a hacer un recorrido por otros primero, pero en este vamos a llegar. Primera Tesalonicenses 5, 21 y 22 dice: examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Así que vamos a hacer un recorrido por la palabra de discernimiento de la Escritura. Así que si ayer nos pasamos una hora, pastor, hoy le toca enseñar a las 2 de la tarde. La primera mención de discernir la vamos a encontrar en Levítico 10:10. No vaya allá, quédese en Tesalonicenses, porque ese punto nos va a llevar, todo este recorrido nos va a llevar a ese pasaje. Y en Levítico 10:10 dice: para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos. ¿Alguien recuerda ahorita en este momento en qué contexto está escrito ese pasaje?
de Levítico 10:10? ¿No? Bueno, ese versículo está en el contexto cuando Nadab y Abiú mueren. Y después de que Dios les había dicho por medio de Moisés cómo tenían que preparar el incienso para el fuego en el servicio, Nadab y Abiú crearon un incienso diferente, un fuego extraño, por el cual ellos al entrar al servicio del Señor fueron muertos por ofrecer una cosa que Dios no había mandado. Lo interesante es esto, que Dios había ordenado, enseñado, preparado, ilustrado, hablado todo lo relacionado con ese incienso. Eran unas especificaciones claras, pero los hijos de Aarón no tuvieron discernimiento, entendimiento, comprensión y dijeron, podemos hacerlo diferente. Y al hacerlo diferente, fueron muertos por esta falta. Es muy delicado, porque cuando no hacemos las cosas como Dios manda y como Él lo espera, podemos caer en nuestras propias opiniones, en que yo lo puedo hacer así o yo puedo actuar así y no va a pasar nada. Pero si hay un mandamiento es para cumplirlo. Entonces la falta de discernimiento en Nadab y Abiú los llevaron a la muerte. Automáticamente murieron. Y este pasaje viene después de eso. Y vuelve y les dice el Señor, para que puedan discernir y se lo puedan enseñar a los hijos. En la aplicación podríamos decir que a veces nuestros errores nos pueden llevar a mejorar en ocasiones futuras y poder guiar a otras personas a que no caigan en el mismo error. Esto también tiene que ver mucho con la instrucción. ¿Recuerdan en Edén? Un mandamiento, una desobediencia, discernimiento, y todo tiene que ver con la comprensión de las palabras de Dios en las que debemos caminar. Y más adelante volvemos a ver discernir en 1 Reyes 3:9, y ya el contexto es diferente. Aquí vamos a hablar de otro tema, y dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque, ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Estas palabras son de Salomón. Entonces, en un pasaje de la desobediencia, ahora Salomón se está preparando para gobernar una nación como hijo del rey David, y Dios le dice que puede escoger lo que él quiera, ¿sí? Que pida lo que él quiera, que él se lo va a conceder. Y en ese momento Salomón tiene un discernimiento y un entendimiento diferente a Nadab y Abiú, porque él lo que pide es discernimiento para poder guiar un pueblo tan grande. Nadab y Abiú también tenían un gran trabajo y eran el tabernáculo, el servicio que venía del pueblo en los sacrificios, lo que ellos ofrecían, y ellos como sacerdotes tenían que presentar a Dios. Y es lo que Salomón en este momento sí entendió. Entonces, tenemos el contraste del pasaje anterior en este versículo. Habla de que Salomón amó a Jehová y andó en sus estatutos como David, y le concedió pedir lo que quisiera. La respuesta en el discernimiento es por la responsabilidad que tiene al frente. Dame sabiduría, que está relacionada con el entendimiento, de ver lo que ve por delante para hacer la obra del Señor y guardar su vida en Dios. Entonces, para poder guiar nosotros nuestras vidas, los que son padres, sus hijos y sus familias, pues deben pedir discernimiento. Entender que lo que viene no es fácil y que necesitamos del Señor toda esa comprensión en creer en la fe para poder actuar. Entonces tenemos dos contrastes ahorita: el que cree que Dios hizo un mandamiento y que yo lo puedo cambiar y hacer como yo lo quiera, o tener una perspectiva de mi futuro y de mi responsabilidad y clamar a Dios para poder caminar a ella como Él lo mandó. Después vamos y volvemos y encontramos la palabra en Job 6:30, que dice: ¿hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar
discernir las cosas inicuas? Y aquí vemos otro contexto diferente donde también habla de discernir las palabras. Y vemos que Job está en una discusión con sus amigos, entre comillas, alegando que su queja es justa. Y en el contexto Job tiene razón. Frente a los hombres su queja era justa, pero frente a Dios no. Él estaba haciendo un debate, digamos, teológico en los problemas que le habían venido a Job, y él está debatiendo con unos amigos, los cuales lo acusaban, y él trataba de defenderse en su entendimiento de las cosas del Señor, en el cual en el contexto tiene razón. Al final vamos a ver que Dios estaba tratando un punto específico en él, pero perdón, tenía razón. ¿Por qué tenía razón Job en esta discusión con los hombres? O sea que tenemos que, el ejemplo en este caso es que tenemos que tener mucho discernimiento e entendimiento cuando estamos discutiendo con otras personas, en poder defender con argumentos bíblicos y espirituales lo que está escrito en la palabra contra las personas que están atacando cierta situación o cierto problema, para poder darle solución conforme a la escritura. Tanto que Dios ordenó a estos tres amigos de Job al final pedirle perdón a Job, y a Job le ordenó orar por ellos. ¿Podemos entender el discernimiento de lo que hablamos conforme al Señor o no? Entonces, otro contexto de discernir, ya llevamos 3 en el mandamiento: hacerlo conforme al Señor, en nuestra responsabilidad, pedir orientación al Señor, en la discusión con las personas, o en los debates con las personas, o en la predicación del Evangelio con las personas, y es tener discernimiento para poder tener esa veracidad en nuestras palabras, que no hablemos por hablar, sino que no tengamos iniquidad en nuestra boca, para poder proclamar las verdades del Evangelio tal y como son, y poder presentar defensa en cualquier situación que se nos demande. Seguimos nuestro recorrido. Eclesiastés 8:5: el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Cuando se guarda el mandamiento es porque se ha entendido, aceptado y vivido. No se es sabio en nuestra propia opinión. Es en la madurez de un corazón sabio para discernir el tiempo de los acontecimientos, las bendiciones, las pruebas y el juicio que puede llevar el no acatar las cosas como son, y la bendición y la obediencia cuando caminamos conforme a lo que el Señor nos ha dicho. Entonces, si guardamos el mandamiento en nuestro corazón, no experimentaremos el mal por medio del entendimiento de lo que debemos hacer. Vamos a discernir y entender por qué en esas situaciones estamos viviendo día a día, por qué ese problema llegó en ese momento y tenemos que salir de él, soportarlo y seguir. ¿Cómo podemos ir a nuestra escritura, a nuestra palabra, y sacar un consejo que nos ayude a entender esa situación? No desesperarnos, no entrar en pánico, sino poder soportarlo, entendiendo que si Dios es nuestro Señor, podremos salir fácilmente de Él en el tiempo que Él lo estipule. Otro contexto. Este versículo es más personal, en cómo tu corazón y tu vida tiene reacción frente al discernimiento de los casos. Después vuelvo a otro pasaje. Job 4:11 nos dice: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Bueno, este pasaje ya lo pudimos hace unas semanas estudiarlo con nuestro pastor. Pero aquí entonces estamos hablando de discernir en otro contexto, y es las personas en otro lugar. Cómo la escritura nos va llevando en el discernir paso a paso. Hemos visto una pequeña evolución en cómo debemos tener discernimiento en cada situación.
ahora este pasaje nos lleva. La falta de discernimiento de un siervo en la gracia y misericordia frente a los incrédulos en que Dios pueda obrar para que el entendimiento de un grupo, una nación o una persona les pueda llevar a entender su falta delante de Dios. Recordemos el contexto de Job 4:11, que Job estaba molesto porque Dios podría perdonar a Nínive, que eran una nación perversa, asesina, y que no vivía y no conocía a Dios. Jonás. ¿Yo qué dije? Job. Bueno, gracias. Error de digitación. Sí. Muy bien. Funcionó. Gracias, hermanos. Entonces vemos que Jonás, uno como siervo del Señor, debe estar dispuesto a que cualquier persona puede llegar al conocimiento de la verdad. Y nosotros somos instrumento de eso. A veces podríamos caer en el error de Jonás, de decir estas personas no son salvas, o estas no necesitan la salvación, o estas personas no necesitan escuchar el Evangelio. Puede pasar, de pronto sí, la ira, la inconformidad, algún pleito nos puede llevar a ese punto de cegarnos y decir esas personas por lo que hicieron no merecen de Cristo. Y tenemos que discernir que la salvación es de Dios y que Él es misericordioso con quien quiere. Un error de Jonás, el cual en el discernimiento nosotros no podemos caer. Entonces nos va llevando desde lo personal y nos va ampliando el panorama del discernimiento en el transcurso y en el recorrido bíblico. El otro pasaje que encontramos seguido de Jonás 4:11 es Malaquías 3:18. Y dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve, y el que no le sirve. Bueno, voy a meter aquí en problemas con Malaquías 3, porque Malaquías 3 es un capítulo o textos donde son muy mal interpretados en muchas congregaciones, porque de ahí se toma la presión para que la gente diezme. O sea, malditos sois con maldición porque habéis robado los diezmos del Señor. Y bueno, el pasaje y en el contexto tiene razón, pero vamos a ver por qué el Señor les dice que van a volver y van a poder discernir. El pueblo estaba desviado porque decían: por demás es servir a Dios. De lo que recogían, de los diezmos que recogían en esa época, la distribución del diezmo según la ley era para los levitas, una parte para los sacerdotes, pero habían dos partes fundamentales del cual el pueblo se había olvidado: las viudas y los huérfanos. Los habían abandonado. Ese es el contexto del pecado de Malaquías 3. Ellos no pudieron discernir que lo que recibían, habían dos porciones muy importantes en medio de su pueblo, a los cuales olvidaron entregar. Fuera de eso, no querían servir a Dios porque decían: de más es servir a Dios. O sea que este mandamiento les fue gravoso, y los mandamientos de Dios no son gravosos. Pero el pasaje nos está diciendo que Dios va a tener misericordia de ellos y dice que os volveréis. O sea que en un tiempo podrían volver a entender lo que Dios les había ordenado y cómo debían ejecutarlo. No pudieron discernir en la verdadera obra en los que debían recibir el fruto de los diezmos y cómo la ley ordenaba el sostenimiento, pero vinieron a ser como Judas, tomaron de la bolsa para sí mismos, alegando que la aflicción delante de Dios y el temor delante de Dios no les aprovechaba. Habían desechado totalmente al Señor en estos aspectos: el temor, la distribución y el servicio. Y cuando pierdes estos tres pilares en tu caminar con Cristo, fácilmente serás desviado por las razones del mundo. Es el caballo de batalla para los que quieren un poco más o sostener lo que han conseguido. Dar para que no se me quite y de pronto un poco más. Es en el
he tenido gripas y hay volúmenes así, me disculpa. Es el engaño del evangelio de la prosperidad. No pudieron discernir que es repartir en justicia lo que Dios ha enviado a su pueblo y su templo. No que no dieran los diezmos, porque era una obligación para el pueblo de Israel, sino que se hacía la obra con ellos y los necesitados no recibían su bendición. Entonces, cuando Malaquías 3 del discernimiento, perdieron todo el enfoque en Dios, en el mandamiento, en la obra, en cómo ordenar su templo para hacer la ejecución correcta del sostén de todos los que en él participaban. Pero el Señor los iba a que pudieran discernir entre el justo y el malo. O sea que muchos se desviaron y estos malos tenían, o el pueblo tenía que llegar a decir, él sí es justo, él no, este tiene que ser quitado. Porque así actuaba el Antiguo Testamento. El que no servía tenía que ser quitado. Había un juicio para él si no cumplía las cosas conforme a lo que el Señor lo había mandado. Ahora ya vamos a ir al Nuevo Testamento. Y dice 1 Corintios 2:14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Tanto las personas en el Antiguo y el Nuevo Testamento que erraron no pudieron entender muchas cosas. La respuesta es sencilla: por la falta de comunión, relación, aceptación, corrección del espíritu para poder discernir la voluntad de Dios según la situación registrada. Pero para otros, los valientes, los maduros, ellos se negaron a sí mismos para así poder caminar en el sendero de la verdad, para que los propósitos de Dios se hicieran según sus promesas. Eso es discernir tiempo y juicio. Por eso el hombre natural, el hombre muerto en el mundo, cuando tú le hablas la escritura, no la pueden entender. Por eso al mundo tenemos que llevarles el evangelio en la confrontación por medio de la ley, para que puedan ver ellos su situación, puedan entender que son pecadores, puedan entender que están caídos y están muertos espiritualmente, para que nuestro Señor, por medio del Espíritu, obre en sus mentes y sus corazones y despierte su muerte espiritual, los reviva y ellos puedan discernir las cosas espiritualmente. 1 Corintios 11:29 dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Esta es la tapa de la falta de discernimiento. Es muy grave no discernir la cena del Señor. La religión es el camino hacia este error, porque lleva a la persona a comer y beber, o tratar de comer y beber, creer que come y bebe, aún sin entender que sin haber nacido de nuevo en la fe de la salvación, se puede participar de un sacrificio el cual se partía y se quemaba y se daba al pueblo. El sacrificio es perfecto y la persona tenía que ofrecerle un arrepentimiento y cambio, que necesariamente tenía que cumplir los requisitos de la santidad para poder abrir la boca. Todas las religiones que practican la cena del Señor y que sus miembros no han sido enseñados en la verdadera piedad, en el verdadero arrepentimiento, en el verdadero cambio, en la verdadera ofrenda, lo único que están haciendo es comer juicio. Es muy delicado cuando nosotros como iglesia, sanamente aquí puedo decir que al pueblo de Dios se le ha dicho y se le ha exhortado y se le ha animado primero a reconocer su situación. Al que no es salvo, voy a hablar, porque el que no es salvo debe entender que si no ha nacido de nuevo, si no ha tenido ese entendimiento en su mente y corazón, no puede participar. Para el creyente es muy importante que en la cena del Señor participe y se ponga cuentas con Cristo mediante la responsabilidad que adquirió con Él, y se arrepienta y ese arrepentimiento lo haga cambiar. Que cuando participa de la cena del Señor, el creyente
que ha estado en alguna dificultad o que en algún pecado ha caído, es el momento de ponerse a cuentas, beber y comer del Señor, pero cambiar, levantarse, renovarse y actuar conforme al mandamiento, porque igualmente tendrá su castigo si no cambia. Entonces son las dos posiciones. El incrédulo simplemente está comiendo juicio y juicio y juicio porque no puede discernir, pero el creyente tiene que discernirlo sabiendo que está obligado a cambiar totalmente su vida. Si no, acarrea también alguna disciplina, porque Dios al que toma por hijo ama y azota, dice la escritura. A veces no hablamos del azote, no, que solo me disciplina, que mi falta de discernimiento no llegue tan lejos. Bueno, que mejor que tu discernimiento no te lleve a que el Señor de alguna circunstancia en tu vida te azote. Los azotes del Señor son duros. No sé cuántos aquí han sentido alguno del Señor. Yo he sentido algunos por desobediente y no son nada agradables. Entendiendo la importancia del discernimiento, en el contexto bíblico es muy interesante que este pasaje se encuentre también en Tesalonicenses, donde habla de los tiempos, la reunión con el Señor en las nubes, el día del Señor, la conducta, la preocupación por la fe, el aliento, la oración, la vida de trabajo y el amor fraternal, consuelo en la venida del Señor. Todos estos temas están en Tesalonicenses, en el versículo inicial que les di, que es examinarlo todo, retener lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Este examinarlo tiene que ver con el discernimiento, porque cuando tú examinas algo y lo estás tratando de entender en las cosas que el Señor, vas a poder, decidir entre lo bueno y lo malo en cualquier situación que se te presente, que tomes, que tengas que tomar o que no tengas que tomar. Pero como Pablo él siempre nos lleva y nos guía en unos pasos. Y antes de estos dos versículos, desde el 16 hasta el 22, hay unos pasos muy importantes, y espero el tiempo me dé para que los podamos analizar. Primera de Tesalonicenses 5:16 dice: estad siempre gozosos. Tenemos que discernir que si el Señor es Señor de nuestras vidas, Señor, que gobierna totalmente tu alma y tu corazón, que confronta tu mente, que aceptamos que es nuestro dueño, también que es nuestro Salvador, incondicional para nuestras almas, podemos gozarnos en todo lo que nos pasa, lo bueno y lo malo, la prueba y la bendición. Como dijo Job, recibiremos solo lo bueno del Señor y no lo malo, y no porque Dios sea malo, sino porque pueden venir situaciones de adversidad a nuestra vida y poder estar siempre gozosos. Entonces, un paso importante para poder discernir todo es que estemos gozosos en todo, para que podamos saber que esa prueba, ese problema, esa dificultad nos está enseñando algo a nosotros. Cuando algo de eso pasa en nuestra vida es porque algo Dios quiere limpiar de nosotros. Siempre miren a Job. Job le fue quitado todo, porque había algo en él que tenía que ser cambiado. Él tenía que aceptar algo y el Señor así lo hizo. Él es soberano. Él tenía sus razones. Primera de Tesalonicenses 5:17, y dice: orad sin cesar. La constancia en la comunión siempre será el baluarte de la fortaleza de una vida segura. Las peticiones, los agradecimientos, las súplicas, los consejos puestos en este tiempo reafirman el caminar y la fe en que todo estará bien. La oración es la comunión que tú tienes con Dios, con el Señor Jesucristo, día a día. Si se rompe la comunión, nunca podrás estar gozosos. Es la columna fundamental entre el creyente y el Señor. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
está relacionado con el 5:16 de siempre estar gozosos. Pero una cosa es estar gozoso y decir, bueno, lo soporto, lo aguanto, pero puedes dar gracias también. Podemos, como Pablo en la cárcel, decir, doy gracias, estoy gozoso, no importa mi situación, sé que es para el Señor. Recordemos que el Señor a Pablo le dijo que le iba a enseñar cuán fuerte era dar coces contra el aguijón. Y Pablo lo entendió en su vida. Y él estuvo preparado en cada circunstancia, sea bendición o sea prueba, y estuvo preparado y siempre dio gracias en todo según los propósitos del Señor. Entonces, también podemos dar gracias en todo lo que nos pasa. Si hemos entendido el propósito de Dios, lo haremos. Si todavía estamos faltos de discernimiento, no lo podremos hacer. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis el espíritu. Tiene que ver también con Efesios 4:20, que dice que no lo contristemos, que no pongamos triste al espíritu. Si hemos sido salvos, si hemos nacido de nuevo, cualquier cosa en la que erramos al blanco en el pecado, eso hace que el espíritu se ponga triste. Y cuando el espíritu está triste por culpa de nuestro caminar y de nuestras decisiones, el discernimiento de las cosas del Señor baja. No podemos ver con claridad las cosas que nos están pasando y cómo podemos solucionarlas. Y a veces es consecuencia de nuestros pecados, y debemos asumirlo conforme a nuestras culpas. Entonces es muy importante no apagar el espíritu, y está después de orar sin cesar. Si tú oras constantemente y te sometes en la voluntad del Señor en todo lo que pasa en tu vida, tu espíritu no se apagará. Si tú caminas conforme a lo que has entendido en la Escritura, tu espíritu no se apagará. Si eres obediente conforme a la Escritura, no se apagará. Entonces no permitamos que nuestro espíritu se apague por las faltas que cometemos, que son amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Si estamos con todo esto en nuestra vida, no podemos estar gozosos, no podemos orar y no podemos dar gracias. Ahí nuestro espíritu se apaga y no podemos ir en comunión con Cristo, porque el peso de nuestro pecado no nos lo permite. Hay que despojarse de todo eso, aceptar la condición de nuestros errores y humillarnos ante el Señor. Y, como dice Pablo también a Timoteo, vivifica el fuego que hay en ti, no lo dejes apagar. Primera de Tesalonicenses 5:20: no menospreciéis las profecías. Nosotros como iglesia, en todo el recorrido de la iglesia hasta el día de hoy, estamos pendientes ¿de qué? De las profecías. Obviamente está la enseñanza para reafirmar nuestra vida, guiar a nuestras familias, ser buenos empleados, llevar el evangelio, bueno, todo lo que implica la vida cristiana. Pero nosotros estamos pendientes de nuestra reunión con el Señor en las nubes. Entonces no menospreciemos todo lo que está escrito conforme al Señor, las bendiciones, las promesas, su venida, su milenio, su juicio. Son muy importantes y las podemos entender conforme a como nuestro espíritu esté vivo en el mandamiento de Cristo, en nuestra obediencia en Cristo. ¿Sí saben que la iglesia debe estar atenta al día del Señor? En Mateo le preguntan al Señor que cuándo será el día de su venida, y él dice que ni él sabe el día ni la hora. Humanamente no se lo publicó o se lo dijo a los judíos, porque está hablando de la segunda venida. Pablo está hablando de la reunión con Cristo en las nubes, y son dos acontecimientos diferentes. Pero Pablo le dijo a la iglesia: mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. ¿A quién les va a sorprender como ladrón? Al mundo, al que no cree en el Señor.
pero a nosotros no nos va a sorprender como ladrón. Recordemos que en el discernimiento de los tiempos y las profecías dice que a la segunda trompeta. Para nosotros, en lo personal, en lo que he podido ver en la Escritura, nosotros estaremos atentos y seremos informados antes de ese momento. Después, si Dios lo permite, podremos estudiar más a detalle esto. Pero el discernir los tiempos nos prepara para estar listos el día que el Señor nos llame en la reunión con Él en las nubes. Entonces no menospreciemos las profecías. Ahora vamos a poder entender qué es examinarlo todo. No significa que aprobemos todo o probemos todo para ver si es bueno o malo. Ya por la enseñanza del Señor y el discernimiento, el Espíritu nos alerta por las cosas que vendrán y cómo podremos avanzar. Ahora sí vamos a ver, examinarlo todo y retener lo bueno. Retener lo bueno no significa que naveguemos por lo malo para ver qué bueno se puede encontrar. Eso es lo que enseña el pasaje. Las más grandes mentiras y doctrinas humanas están basadas en algo de verdad, descontextualizadas para un propósito: que usted, hermano, y yo caigamos redondos en los engaños del mundo y de la religión. Porque dice: absteneos de toda especie de mal. El discernir el contexto nos aclara que lo que acabamos de ver es lo correcto. En el mal no podrás encontrar lo bueno, así lo examines. Examinarlo todo no quiere decir que yo, por un ejemplo, voy a ir a ver pornografía para examinar a ver si es bueno o malo. Yo ya por el discernimiento sé que ni siquiera tengo que ir a eso, porque a veces se toma así. Voy a retener lo bueno de estar, no sé, voy a ir a una fiesta con mis amigos donde todos están emborrachando y voy a estar con ellos toda la noche y solo voy a retener los buenos consejos que me den cuando estén con sus tragos en la cabeza. Eso no es lo que dice el pasaje. Ya el discernimiento a ti te lleva a que examinarlo todo no es meterse de lleno en todas las cosas, sino que hay un límite al cual tú no puedes cruzar. Recuerden, el Señor dijo que el camino es estrecho para los que caminamos en Él. Y en ese caminar estrecho es donde examinamos todo para retener lo bueno. No que nos salgamos del camino para ver qué bueno hay después de ese límite. Hay que entender el contexto del pasaje, porque el versículo 22 dice: absteneos de toda especie de mal. El discernimiento es el conocimiento de lo agradable, santo hacia el Señor Jesucristo, quien va a la cruz en su humanidad en el discernimiento de la voluntad del Padre, aún siendo la persona divina en el Hijo de Dios, obedeciendo en el propósito de la salvación para su creación. Asimismo, nosotros debemos tomar el ejemplo de nuestro Señor, que en obediencia fue a la cruz por nosotros. Si usted en esta mañana no ha caminado en ese sentir de arrepentimiento hacia la cruz, hoy es el día en que lo haga, y que entienda que en el discernimiento, en los mandamientos de Dios, tenemos la bendición de caminar gozosos en todo lo que hacemos, no mezclándonos con el mundo. El que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Por eso, entendiendo todo el contexto de la Escritura, en el discernimiento y en examinarlo todo, no es mezclarnos con ninguna doctrina, no es mezclarnos con ninguna amistad del mundo, no es mezclarnos con nuestros propios pensamientos como Nadab y Abiú y decir: si yo lo hago de esta manera, no pasa nada. Hemos visto un recorrido por medio del discernimiento en todos los contextos de la Biblia donde aparece. Mandamiento, personas, servicio, mundo. Que nos movamos en el discernimiento por medio de la palabra de Dios para ser cada día más santificados, apartados para su obra, apartados para que seamos esa ofrenda agradable en vida por el cual el Señor nos ha llamado. Esa es la invitación del día de hoy, hermanos.